¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, miren, la última clase estuvimos el sábado, estuvimos revisando bueno, construimos este dashboard y lo publicamos, ¿verdad? Y el tema fue que comentamos, no, cuando ya estaba publicado, hicimos las pruebas, ¿no? Del dashboard y cuando hicimos clic o sea, le voy a quitar los filtros, ahora no tiene ningún filtro. ¿Ya? Esos son los días trabajados, 34 días, y esos son los días, ese sería el plazo o la duración. Ya, pero cuando filtrábamos por sexo femenino, como la mayoría de encuestados son del sexo femenino, por eso que casi se ajusta, casi se acerca al valor que debe ser. Mira, si yo le quito el filtro, sigue siendo 51, pero acá en lugar de 33 es 34. Los encuestados del sexo masculino son muy pocos. Entonces ahí es donde se nota más el cambio, ¿no? Por ejemplo, hago acá, masculino, ¿ya? Cambia a 16, 31. Quito el filtro, 51, 34. ¿Sí? Y lo que comentamos es de que tanto los días trabajados como el plazo o la duración no deben ser, digamos, afectados por el filtro, ¿no? Porque independiente de que sea femenino, los días trabajados son 34 y la duración es 51, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo hacemos eso para que este segmentador no impacte en estas dos medidas, ¿ya? ¿Cuáles son las medidas? Mira, acá está. Número de días trabajados y duración, ¿ya? Vamos a ver eso. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con esto, que dice número de días trabajados. Ya. Entonces yo voy a crear una nueva medida, ¿sí? Voy a crear una nueva medida donde voy a usar la función calculate, ¿ya? Y dentro de la función calculate voy a reutilizar esta medida que he construido. Y aparte voy a usar otra función, que ya lo vamos a ver, que nos va a permitir justamente obtener estos 34 días, independiente de que se seleccione alguno de estos segmentadores, ¿ya? Entonces vamos a ver acá. Voy a esta medidas, 3 puntos, nueva medida. Ya, en este caso le voy a número de días trabajados ya. Días nomás le voy a llamar, ¿no? Días. Días ejecutados. O días de ejecución de repente. O días trabajados. Ahí dice días trabajados. Ya, días trabajados. Bueno, acá dice días, número de días trabajados, ya, días trabajados nomás. Días trabajados. Listo. Ya, y acá voy a usar la función cálculo. ¿Ya? ¿Qué hace la función cálculo? Evalúa una expresión en un contexto modificado por un filtro. ¿Ya? Entonces, primer argumento es la expresión. ¿Ya? En la expresión podemos colocar una medida o reutilizar una medida que esté disponible acá. En este caso nosotros vamos a reutilizar la medida. ¿Ya? Esta de acá. Entonces ahí pongo un número de días trabajados. ¿Qué es lo que hace esa medida? Hace un distinto, ¿no? Un conteo distinto de todas las columnas fechas. Y de esa manera obtenía pues los días trabajados. ¿Ya? Solo que al filtrar por sexo, vimos pues también el día sábado que disminuían pues los días, ¿no? Solo te mostraba los de sexo masculino, entonces eran pocos días, ¿no? Sexo femenino también eran menos, entonces eso impactaba. Ya, entonces, donde dice, ya hemos colocado la expresión, donde hemos reutilizado la medida esta de acá. Ya. Y acá, el filtro. Ya. Entonces, nosotros en lugar de colocar un filtro, vamos a remover los filtros. ¿Ya? Vamos a usar la función remove filter. ¿Ya? Y no le voy a colocar parámetros, sin parámetros. Como ves, puedo colocar claro, una tabla, una columna, pero lo voy a colocar sin parámetros. ¿Ya? Y cierro un paréntesis más por el cálculo. Ya, ahí está. ¿Ya? Y ahora sí, enter. Ya, y este de acá, esa medida me va a dar pues los días trabajados. Ya, se llama días trabajados. Ya.
Entonces yo voy a copiar esta tarjeta, ¿ya? Control C, Control V, la voy a reubicar. Voy a quitar la medida que tenía asignada, ¿ya? Pero antes de seguir avanzando, como para, o sea, como ha pasado ya unos días del sábado, vamos a ver acá nomás, ¿ya? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Vamos a la lista de datos y voy a la tabla de hechos. Ya. Yo lo estaba diciendo, ¿no? O sea, yo he creado dos medidas. Una para los días trabajados y otra para la duración, ¿no? Porque yo dije que había una diferencia entre la duración y los días trabajados, ¿no? Porque días trabajados eran de lunes a viernes, no se trabajaban los feriados, si es que dentro del plazo de ejecución del proyecto no había feriados, no trabajábamos. Domingos no se trabajaba, algunos sábados, dependiendo si es que de lunes a viernes, de repente por X motivos, la producción no fue buena, entonces ya trabajábamos sábados. Ya, entonces, los días trabajados es los días que realmente se hizo encuesta. Y la duración es desde que empezamos, del primer día que se inició, hasta el último día que se encuestó, ¿ya? Incluidos sábados y domingos. Esa es la duración. ¿Ya? Pero ¿qué pasaba con estas dos medidas que hicimos el sábado? Que cuando yo hacía un filtro por sexo, que por acá, aquí está justo el campo sexo, ¿no? Yo tengo acá dos es masculino, no, dos es femenino y uno es masculino. Cuando yo hacía un filtro por, de repente, masculino, o sea, uno, ¿qué sucedía? Eh, ¿Qué sucedía? Que únicamente me mostraba pues las filas que corresponden al sexo masculino, ¿no? O sea, si yo tenía mi segmentador, ¿te acuerdas del segmentador? Donde acá tenía una casillita que decía sexo masculino y acá sexo femenino. Y acá lo voy a poner, ¿ya? Acá se llama masculino, ¿ya? Y acá es femenino. Eso lo tengo acá en la página 1, ¿verdad? Ya, entonces, cuando yo marcaba masculino, ¿qué sucedía? Era como que estuviera filtrando esta tabla de hechos. Y solo me mostraba los registros que correspondían al sexo masculino, o sea, los que tenían uno. ¿Ya? Entonces, eh, entonces eso, al mostrarte solo los registros que tenían uno, ¿qué hacía? Impactaba pues en estas dos medidas, ¿no? Por eso los datos, el valor disminuía, ¿no? Porque era el valor, ¿cuánto era acá? 34. Y acá 51. Pero al solo tener los registros de sexo masculino, acá bajaba, no sé, a 16 creo, y acá menos. O cuando ponía femenino, igual bajaba acá a 33 y acá se mantenía. Porque el sexo femenino son la mayoría de encuestas. ¿Ya? Pero con esta modificación o con esta nueva medida que vamos a crear, nosotros vamos a solucionar ese problema. ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que nos pasaba el sábado, ¿ya? Solo para poner en contexto de repente a alguno que no estuvo el sábado, o de repente sí estuvieron, pero igual, ¿no? Ya pasó sábado, porque el sábado fue en la mañana la clase, sábado, domingo, lunes, entonces de repente ahí un poco nos hemos olvidado. Y ahora sí regreso acá. Y ahora sí. Y ahora sí regreso acá a la vista informe. ¿Ya? Y ya creo que con ese contexto ya nuevamente nos hemos puesto a tono todos. ¿Ya? Y lo que estoy haciendo justamente ahorita es construyendo una medida que se llama días trabajados, en la cual estoy usando la función calculate, donde estoy reutilizando la medida que construí el sábado para calcular estos días trabajados. Y en el segundo argumento le estoy diciendo, ¿sabes qué? Remueve todos los filtros, o sea, que no considere ningún filtro, ¿no? Y haga el cálculo de esto, sin considerar ningún filtro. Entonces,
como le estoy diciendo que no considere ningún filtro, si se filtra por femenino, no lo va a considerar. Si se filtra por masculino, no lo va a considerar. Entonces, por lo tanto, siempre el resultado va a ser 34. ¿Ya? Entonces, ya hice la primera, que sería para los 10 trabajados. Ya, a esta tarjeta voy a asignar pues esta 10 trabajados, la que tiene el cálculo. Ya está. Por el momento, ambas tienen el mismo valor, 34 días. ¿Por qué? Porque no hay ningún filtro aplicado. Ya, ahora voy a aplicar masculino, ¿ya? Te das cuenta que ya baja 16, porque es de las encuestas, el total de encuestas, hay una menor, una menor cantidad es del sexo masculino, por eso 16. Pero acá te das cuenta si se mantiene en 34, porque está removiendo los filtros. ¿Ya? Pongo femenino, 33, 34. Lo mismo tendría que hacer en especialidades, ¿te das cuenta? Porque mira, se impacta de especialidades. Las especialidades no cambian por el sexo. O sea, acá también debería aplicar remove filter. Una nueva medida y que aplicar remove filter. Acá, acá y acá. En encuestas está bien que cambie. Porque, ya mira, del total de encuestas solo 30 son de al sexo masculino. ¿No? 368 al sexo femenino. Eso está bien que cambie. Pero este no debería cambiar. ¿No? Porque el total de especialidades no debe cambiar con el sexo. Ya, entonces ahí está. Con remove filter, ¿ya? Y calcule. Entonces acá esto de acá lo voy a quitar y voy a poner días trabajados. Ya, con eso solucioné. Y esto por el momento lo voy a dejar sin ninguna medida. Ya, y voy a hacer lo mismo con esto. ¿Ya? Entonces voy a crear una nueva medida. ¿Ya? Recuerda, para crear nuevas medidas, hay varios caminos, ¿verdad? Vamos a la tabla de medidas, a los 3 puntitos y colocamos nuevas medidas. Ese es un camino. El otro es que, como estoy seleccionando la tabla de medidas, me aparece herramientas de tablas y acá coloqué nueva medida. ¿Ya? O lo otro es también acá en modelado, también dice nueva medida. ¿Sí? Hay varios caminos. Ya, pongo acá nueva medida. Ya, y esta medida se va a llamar plazo. Y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con los días trabajados. Y entonces acá ponemos plazo, calculate. La expresión, ahí vamos a reutilizar la medida, que sería duración. Y vamos a remover los filtros que se puedan aplicar. ¿Ya? Como ves, no coloco parámetros y cierro paréntesis. Ya. Lo que puse, voy a eliminar esto, ¿ya? Ya está. ¿Y qué pasó? Ya, no se creó, ya. Voy a hacerlo nuevamente, ¿sí? Por error no lo creé. 3 puntitos, nueva medida. ¿Ya? Plazo es el nombre de la medida. Calculate. Ni bien digitas CAL y ya te aparece pues todas las funciones que contienen esos caracteres. Que contienen, ¿eh? En algunos al principio y otros al final. ¿No? Si ya está resaltado en azul, presionas tabulación para trabajar con ella. Utiliza la medida que es en duración y remover los filtros. ¿No? Remove filtro. Cierro paréntesis y cierro paréntesis una vez más. ¿Ya? Y ya está. Entonces, hago lo mismo. Uso esa tarjeta y ahí veo el plazo. Asigno el plazo. ¿Ya? Mira. Pongo un masculino. ¿Cómo cambio acá? 31. Pero eso se mantiene en 51. ¿Sí? Ya, entonces ahí voy a quitar la medida que tiene esta tarjeta y voy a colocar plazo. ¿Ya? Y acá voy a eliminar
esa medida que tiene esa tarjeta. ¿Ya? Y lo mismo tengo que hacer por número de especialidades. ¿Ya? Claro, especialidades. 35 especialidades. De repente solo acá debería decir especialidades. ¿Ya? Recuerda que para cambiar el nombre, doble clic y acá cambia el nombre.